Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro avance del Laboratorio de Operaciones Unitarias 2 con el tema de secado. Esta operación ya es conocida por nosotros, incluso cuando lavamos ropa. Lo clásico es que decidimos hacer secar nuestra ropa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que la ropa húmeda pierda la cantidad de agua que está presente, y eso lo hacemos gracias a o bien un equipo, una secadora, o bien simplemente colgamos al aire libre, ¿no? Y esperamos que una corriente de aire, en la presencia también del sol, con algo de calor, entonces termine evaporándose el agua y tengamos la ropa seca. Entonces, una definición de secado podríamos decir que es la eliminación de líquidos de un cuerpo por acción térmica del aire. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta operación? Es que hay una transferencia de masa y calor, ¿no? Donde un gas calentado llega encima de una superficie y obviamente esta superficie, al ser calentada, desprende un cierto grado de humedad, y esta humedad es transportada hacia el gas. La fuerza motriz del secado, obviamente, es esa diferencia que existe de presión de vapor entre el sólido húmedo y la presión parcial del vapor de la corriente gaseosa. Y esto se debe a que en sí el secado es una transferencia de masa en un contacto gas sólido, ¿no? Donde en el sólido esa humedad que contiene tiene que transferirse por evaporación hacia la corriente gaseosa. Es importante señalar que cuando estas dos presiones se igualan, el sólido y el gas están en equilibrio y el proceso de secado cesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un cierto límite para el secado, ¿no? No vamos a poder eliminar todas las moléculas de agua retenidas en un sólido en ciertos casos. Hay sinónimos o expresiones similares, como ser la deshidratación, la concentración o evaporación y la deshumidificación. Para ponerlo en contexto, si pensamos y comparamos secado y concentración, los dos del medio, fíjense que en secado es la remoción de líquido a vapor, donde el sólido está en mayor proporción. Y en el tercer caso, no es concentración o evaporación, fíjense que es lo mismo, es una remoción de líquido, pero el líquido se encuentra en mayor proporción, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Si bien ambos se tratan de remoción de líquido, pero la diferencia está en quién se encuentra en mayor proporción. Por otro lado, la deshidratación, que es la pérdida parcial o total del agua que contiene una sustancia, puede ser un organismo o un tejido orgánico, ¿no? Estamos muy acostumbrados a encontrar en el mercado fruta deshidratada, de solo pensar en las pasas, ¿no? Entonces, ahí había una pérdida parcial de agua. También hay la deshumidificación, que es la pérdida de la humedad parcial. Entonces, vamos a mirar más sobre este concepto de humedad adelante. Si bien estos términos se parecen, hay una gran diferencia entre ellos, y van a ser los métodos, los materiales y los equipos, ¿no? No vamos a poder utilizar, ¿no?, ciertos equipos para realizar una u otra operación, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Por qué es importante el secado? ¿Por qué estudiamos esta operación unitaria? Y es que nos permite hacer una reducción de costos de transporte. No va a ser lo mismo transportar, imagínense, solución de salmuera con respecto a la sal seca, ¿verdad? Entonces vamos a trasladar un montón de agua, un montón de líquido, y eso va a ser bastante complicado, nos va a aumentar el peso del líquido. Entonces esto nos va a reducir el costo de transporte. Otro de los detalles a nivel de alimentos es el hecho de que podemos preservar algunos productos gracias a que debido a la presencia de humedad puede haber el ataque de microorganismos, ¿no? Entonces este se llama el valor de actividad, y cuando este es menor a 0,6 vamos a ir preservando, ¿no?
En otras palabras, para hacerlo en términos bastante sencillos, para que no le entre moho, ¿no? Entonces, y otros microorganismos. Pero lo clásico es, ¿no? Si dejamos algún pan, por ejemplo, con algo de humedad dentro de una bolsa, inmediatamente vemos, ¿no? Que se llena de fibras, se pone una coloración verde y es por eso, ¿no? Que alcanza un cierto grado de humedad y pues ha sido las condiciones propicias para que aparezca este microorganismo, ¿no? Entonces, si podemos eliminar hasta cierto punto la cantidad de agua, podemos preservar algunos alimentos. En ciertos casos aumenta el valor agregado del producto. Por ejemplo, las frutas deshidratadas, muchas de ellas valen más que las frutas que son frescas, ¿no? Porque obviamente se puede conservar por mucho más tiempo, ¿no? Permite también, dentro de su importancia del secado, aumentar la capacidad de los equipos y facilitar el manejo posterior del producto, y eso es relacionado a un uso eficiente de materiales. Algunas aplicaciones, creo que todos estos productos, de una u otra forma, si es que no se ha usado de forma personal, alguien de la familia lo ha utilizado, ¿no? Entonces, a nivel tanto de papel o leche en polvo, fideos, o sea, cualquier tipo de alimentos, insumos, ya puede ser para la construcción o para la limpieza, ¿no? Como vemos, Ariel, Cobose, etcétera. Ni qué decir de la industria farmacéutica y de la industria de maquillaje, ¿no? Entonces, incluso de cuidado personal, muchos de esas cremas han tenido que primero obtenerse los extractos, hacerlos secar el extracto y obviamente distribuir este sólido en cierto ungüento, ¿no? Entonces, es una operación muy amplia, ¿no? De lo que decíamos, incluso desde solo secar nuestra ropa, ya es una aplicación de secado. Vamos a entrar a unas consideraciones estáticas y cinéticas. Cuando hablamos de consideraciones estáticas, estamos hablando de la gran clasificación en dos grupos, insolubles y solubles, con respecto a los sólidos o cuerpos. Insolubles, como papel, minerales, etcétera, y solubles como sal, azúcar y todas las sales, en resumen, ¿no? Que lo usual son solubles, aquellos que no tienen un producto de solubilidad, ¿no? Estamos hablando de sales iónicas, las cuales van a ser solubles. Los cuerpos húmedos y cuerpos higroscópicos, esto creo que ya conocemos. Vamos a recordar con respecto a los cuerpos higroscópicos, sabíamos que es aquel que puede llegar a absorber un cierto grado de humedad, y es que eso es debido a que la tensión de vapor del líquido que lo acompaña es menor que la tensión de vapor a esta temperatura, ¿no? Y un cuerpo húmedo es obviamente aquel donde es igual tanto la tensión de vapor del agua como la tensión de vapor del líquido, ¿no? Entonces, estos cuerpos húmedos, lo clásico es en los climas tropicales, donde la humedad es bastante y es fácil encontrar ese tipo de cuerpos. Los cuerpos higroscópicos sabemos, ¿no? Que son los que permiten absorber un cierto grado de humedad. Humedad, tanto hablamos de la humedad. ¿Qué es la humedad? La humedad es la cantidad de agua en unidad de peso que acompaña a un cuerpo seco, ¿no? A esa temperatura, ¿no? Ambos tienen que estar a la misma temperatura, no podemos indicar a diferentes, ¿no? La humedad del aire, obviamente, es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Y a esto estamos ya muy acostumbrados, lo que mencionábamos en los climas tropicales. Estamos muchas veces arriba del 90% de humedad, y esa cantidad de agua es la que llega a depositarse, a condensarse en muchos de los equipos, por ejemplo, o incluso en las personas, en la ropa. Y esto puede lastimar, en especial cuando los equipos no son diseñados para aguantar ese tipo de humedades, ¿no? Entonces, a veces maquinarias o equipos no se puede llevar a ciertos lugares con alto contenido de humedad. ¿Qué es el higrómetro? Es pues el dispositivo que nos permite hacer la medición de la humedad del aire, ¿no? Entonces, esto creo que los hemos visto en escritorios. Detecta
en el aire la humedad de saturación y usualmente lo expresa en porcentaje, ¿no? Esa humedad relativa del aire. Si pensamos en la humedad relativa que existe ya sea en un cuerpo, en el aire, pero más pensemos en un cuerpo, ¿no? Entonces, este se encuentra en una curva de equilibrio, donde vamos a llegar a distintas zonas, como son la humedad desligada, la humedad ligada, la humedad en equilibrio y la humedad libre. Y vamos a mirar cada uno de estos conceptos. La humedad libre es la cantidad de humedad que puede perder un cuerpo húmedo hasta alcanzar el equilibrio. Fíjense que es un área delimitada, ¿no? Mientras que la humedad en equilibrio es una humedad que tiene un cuerpo que se encuentra en equilibrio con la humedad relativa del ambiente, ¿no? Entonces, como dice su nombre, ¿no? En equilibrio. Lo que está en el cuerpo y lo que está en el aire tienen el mismo valor. La humedad ligada, que es la humedad mínima que tiene un cuerpo para dejar de comportarse como higroscópico. Hace un momento ya hemos visto cuáles son los cuerpos higroscópicos. Esta humedad, lo clásico es que está arraigada al sólido gracias a fuerzas mecánicas o físico-químicas, donde el aire está saturado al 100%. Y obviamente la humedad desligada es la humedad mínima que tiene un cuerpo para dejar de comportarse como húmedo, con aire saturado al 100%, es decir, se podría considerar como un sólido mojado. Aquí hay algunos ejemplos de curvas de equilibrio a 25 grados centígrados para diferentes sustancias, ¿no? De las que conocemos, papel, por ejemplo, lana, cuero, tabaco. Entonces, aquí vemos hasta qué punto podemos tener una cierta cantidad de agua en el sólido seco, ¿no? Y eso nos va a ayudar a identificar, ¿no? A qué tensión de vapor y la humedad relativa del aire, ¿no? Entonces, lo clásico, estamos en climas tropicales, conocemos la humedad relativa del aire bastante elevada, entonces como que ahí podemos identificar la humedad de cuántos kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco, ¿no? Si sabemos la masa que tenemos, por ejemplo, de cuero, entonces vamos a ver cuánto de agua tenemos en el interior de aquello, ¿no? Y a qué tensión de vapor se encuentra aquello. Entonces podríamos modificar, ¿no? Sumar o restar para disminuir el tema de la humedad, ¿no? Presente. Veamos algunas consideraciones cinéticas o dinámicas, ¿no? O también asociadas al concepto de velocidad de secado. Usualmente estos valores son medidos en el laboratorio, estos parámetros, y lo clásico es la humedad del aire, la temperatura, la velocidad. Asimismo, en el sólido se puede considerar la granulometría, gracias a lo que hemos visto, el tamizado. El área de superficie externa expuesta, eso se refiere a la bandeja o el elemento donde se va a hacer secar. La distribución del producto, lo mismo con respecto al sólido. Si va a ser una capa gruesa, una capa delgada, en el concepto del espesor del producto, ¿no? Entonces, gracias a todos estos conceptos sumados, podemos estudiar el secado de un producto en particular. Lo que se hacen estudios para ver quién de ellos tiene un mayor efecto es mantener constante todas las variables. Por ejemplo, si vamos a estudiar la humedad, entonces mantenemos constantes el resto de las variables y simplemente variamos la humedad, ¿no? Entonces vemos el efecto en el secado. Y así podemos ya también colocar la temperatura del aire variable y el resto lo mantenemos constante, ¿no? Entonces de esa forma vamos a ir viendo los límites, ¿no? Máximo y mínimo con respecto a velocidad del aire, la granulometría, etc. Si hacemos el cambio en dos variables va a ser mucho más complejo porque no sabremos quién de ellos es el que está haciendo efecto. Una curva clásica de periodo de humedad se puede identificar lo que es el periodo de inducción o también de acomodamiento del producto en el secador, una velocidad constante de secado y un periodo de velocidad decreciente de secado, ¿no? Entonces se mide en función del tiempo
cuánto de humedad hay en la muestra. Entonces, para resumir, los periodos de secado son tres, ¿no? De velocidad, primero el de inducción, luego el de velocidad constante y el siguiente el de velocidad decreciente. Si quisiéramos graficar en función del tiempo y en función de la humedad libre, fíjense cómo varía la velocidad de secado. Hace un momento solo hemos visto la humedad, ¿no? Ahora estamos viendo la velocidad de secado. Entonces, fíjense que en el periodo de secado constante es una línea, ¿no? Y el de postcrítico es de bajada y en el anticrítico es de subida, ¿no? Hay expresiones matemáticas para los periodos de secado. Estas son integrales sencillas, donde está la humedad inicial, está la humedad final y se hace con respecto a un tiempo. El peso y el área también deben ser considerados. En el periodo anticrítico, al resolver nuestra integral, queda esta expresión, que fíjense que es una recta, ¿no? Entonces, es una recta con su respectiva pendiente, ¿no? Mientras que en el periodo postcrítico llega a ser ya mucho más delicado, ¿no? Entonces ahí tienen nuestra expresión, que hay que tener cuidado a reemplazar los valores. Y durante el periodo de velocidad constante hay que considerar que aparecen interacciones, ¿no? Con respecto a la transferencia de calor, habrá que ver si es por conducción, convección, radiación, lo que hemos visto en operaciones unitarias 2 y en fenómenos de transporte. Y sabemos, ¿no?, que esta transferencia de calor va a generar la evaporación del líquido en el interior. Y lo clásico es que se observa una película líquida, ¿no?, en la superficie del sólido. Mientras que en la velocidad decreciente de secado no se va a ver esa película, sino lo que se va a ver es unas manchas de humedad en la superficie del sólido. Entonces, aquí la transferencia de materia del sólido al aire es por una difusión normal, ¿no?, que también puede ser capilar, obviamente desde dentro hacia afuera hasta llegar a la superficie del sólido, ¿no? Entonces, eso también hemos aprendido en fenómenos de transporte B, cómo se pueden realizar perfiles de variación de masa en función de la transferencia de calor. Ya que hay los distintos modos de calor, como transferencia de calor, mejor dicho, está la conducción y están algunos equipos, ¿no? El equipo de secado de tambor, de bandejas de vacío, cuando el principio es la convección, está el secador de túnel, el secador de dispersión, y cuando están siendo transferidos la energía por radiación, están algunos equipos, ¿no?, clásicos, como los secadores de carne, ¿no?, o bien las de películas, secadores de película, ¿no?, que son basados en radiación y aire. ¿Qué ocurre con respecto al transporte de materia? Y es que hay obviamente movimiento de humedad, ¿no?, en el interior del sólido, y va a depender mucho de la naturaleza física del sólido, ¿no?, si el cuerpo es poroso o es un sólido rígido. Obviamente la temperatura y el contenido de humedad van a ser fundamentales para ver qué es lo que está ocurriendo con la humedad dentro del sólido. Es importante también mencionar que todas las combinaciones de la naturaleza física, de la temperatura y del contenido nos van a dar, ¿no?, criterios para ver cuál es la velocidad de secado. Y solo para completar esta idea de los tipos de sólidos, pueden haber cuerpos coloidales, donde cambian de tamaño pero conservan sus propiedades elásticas. Lo clásico es la gelatina. Ese cambio ocurre durante el secado. Hay cuerpos capilares porosos, los cuales se vuelven quebradizos y se encogen ligeramente, ¿no?, al ser secados. Ahí tenemos la arena y el carboncillo. Y hay cuerpos coloidales capilares porosos que tienen propiedades de ambos tipos, ¿no? Los capilares son elásticos y lo clásico es que se hinchan durante la humidificación, como son el caso de la madera y el cartón, y también las pieles. Ojo que los arquitectos tienen mucho cuidado con este proceso,
en especial aquellos que están haciendo construcciones con bambú, ¿no? Se necesita determinar el tiempo óptimo y la temperatura para que este bambú no sea o muy quebradizo o sea muy maleable, ¿no? Tenga un punto de equilibrio en el cual sea lo suficientemente rígido para soportar ciertas estructuras. Los mecanismos dentro del proceso de secado, lo clásico es estos transportes que hemos visto, ¿no? Por difusión, por presión osmótica, por difusión de vapor y debido al gradiente de presión. Y algo importante es que en estas curvas de secado, lo clásico es ver en función de la humedad y en función de la velocidad, ¿no? A la primera se la llama curva de secado, que está en función de la humedad versus tiempo. Y la curva de velocidad de secado que está en función del contenido de humedad, ¿no? Entonces vamos a ver en laboratorio o bien en la industria muchas de estas situaciones, ¿no? Donde se registran los valores y se hace una correlación, ¿no? Hasta encontrar las respectivas pendientes en función de cuánta humedad pierde y cuánto varía en el tiempo, ¿no? Entonces todas estas ecuaciones, estas representaciones gráficas, mediante las ecuaciones que hemos visto, nos van a ayudar a entender y poder encontrar estos valores de velocidad de secado. ¿Cómo se clasifican estos secadores? Dependiendo del tipo de materia tratada, el método de calefacción y el modo de funcionamiento. El método de calefacción implícitamente ya hemos visto, ¿no? El tema de convección, el tema de radiación, etc. Pero depende del tipo de material. Es interesante. ¿Por qué? Porque puede ser para material granular, para material pastoso o para una hoja o lámina continua, ¿no? No es lo mismo utilizar de forma general, ¿no? Entonces cada uno tiene su característica específica. Entonces hay algunos secadores rotatorios donde el secado, el objetivo es eliminar cantidades pequeñas de agua y obviamente va a depender, ¿no? Cuál es la cantidad de sólido que se va a secar, el producto, la sensibilidad del producto a la temperatura e incluso a la presión. También hay, aunque se escucha bastante gracioso, el secado de líquidos, pero más que todo es con el tema de utilizar agentes desecantes, ¿no? Deben ser, por ejemplo, insolubles, no debe reaccionar con el soluto, tampoco debe generar reacciones de condensación o polimerización. Debe tener un buen poder desecante, ¿no? Entonces, esto es clásico en el secado, por ejemplo, de disoluciones. Y algunos criterios para tomar en cuenta es obviamente que no reaccione con el material que se quiere secar, que haya una rapidez cuando se vaya a secar en la disolución, menor tiempo de contacto, ¿no? Y obviamente el precio, ¿no? No podemos elegir agentes desecantes extremadamente caros. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? En el secado de líquidos, un secador atomizador, donde es prácticamente como un equipo de destilación, ¿no? Entonces, hay otros, por ejemplo, donde el objetivo es el secado de gases, ¿no? Entonces se utilizan agentes desecantes como el gel de sílica, óxido de calcio, hidróxido de potasio y los tamices moleculares. Entonces en los tamices moleculares, por ejemplo, tenemos a materiales que tienen escala de poros micrométricos y nanométricos, ¿no? Entonces dependiendo del tipo de gas podemos hacer la selección. Incluso hay compuestos que directamente se sintetizan para aquello. También se pueden secar gases haciendo burbujeo a través de ácido sulfúrico concentrado. Según el método de calefacción, hay algunos equipos para secado por radiación infrarroja, también por inducción, por alta frecuencia, ¿no? Entonces es interesante el hecho de poder ir tanto en un secado indirecto o un secado directo, ¿no? Donde en un secado indirecto está, por ejemplo, el secado al vacío y el secado directo está el secado natural, ¿no? Donde hay la interacción directa de sólido con el líquido. Sólido y el gas, mejor dicho, el vapor.
o la corriente gaseosa, mejor dicho, donde ahí se va a acumular los vapores generados desde el sólido. Obviamente, según el funcionamiento, van a haber aparatos continuos y otros discontinuos, ¿no? Un continuo, como dicen, ¿no? Debe haber un movimiento uniforme dentro del equipo. Va a haber una entrada, una salida y obviamente en un punto se va a mantener, ¿no? Constante con el tiempo y se debe trasladar. Esto es clásico en bandejas, por ejemplo, para el secado de ladrillos o productos cerámicos, ¿no? Se carga todas estas bandejas con rueditas y pues se van colocando los secadores, ¿no? Entonces entra por un túnel de secado y el otro lado ya sale con menor humedad. Y en algunos casos pueden quedarse el producto quieto, como es el secado, los secaderos discontinuos, y obviamente las condiciones de secado varían con el tiempo, ¿no? Esto en especial cuando se quieren secar grandes proporciones, ¿no? Hay armarios y cámaras de secado, donde ahí los factores fundamentales son la temperatura y la humedad, y habrá que tener cuidado la sensibilidad del producto a la temperatura, ¿no? No es exponer a temperaturas bastante elevadas bajo el criterio de arriba del punto de ebullición voy a eliminar toda la cantidad de agua, ¿no? Entonces, lo clásico es que se generan aire caliente gracias a un sistema de resistencias y a través de un ventilador se dirige, ¿no? Hacia el producto a ser secado, teniendo el cuidado, ¿no? De que no se destruya con la temperatura nuestro producto a secar. Aquí hay algún diagrama con respecto a cómo el material granulado pulverento se coloca en bandejas y cómo se realiza el secado. Aquí hay los secadores de túnel, donde aire o a veces gases de desecación se calientan e ingresan de forma separada con respecto al producto que se tiene en el interior. Hay secadores rotativos, donde muchos de ellos en tamaños, en dimensiones, son bastante grandes. Imagínense 20 metros. Y a su vez los cilindros pueden tener diámetros, la longitud de 20 metros y diámetros de 2 metros, ¿no? Entonces, se usa tanto en algunos casos para el secado y la molienda, y además por una clasificación de tamaño en tamices, ¿no? Entonces, es interesante porque se puede usar para realizar hasta 3 operaciones unitarias, pero también los costos son mucho más elevados y el requerimiento de energía habrá que tener en cuenta. Son los secadores al vacío. Su calefacción es indirecta y trabajan a presión reducida. Muchos de los tratamientos para maderas se hacen con estos equipos. Aquí hay un secador de rodillos que lo clásico es para secar suspensiones, disoluciones, ¿no? Y los secadores neumáticos, donde la idea es atomizar el líquido y ya que hay una gran velocidad de flujo de líquido en presencia de temperaturas elevadas o aire caliente, entonces estas pues se pulverizan, ¿no? Sobre la marcha. Es como el principio de hacer leche en polvo. Es eso, señores. Con eso hemos terminado el capítulo de secado. Nos vemos en el siguiente video. Chao.